Como trabajador tienes derecho a recibir servicios médicos de calidad. Esto forma parte de tu derecho a la salud establecido en el artículo 4 de la Constitución. ¿Qué puedes hacer si el Seguro Social o el ISSSTE te niegan el servicio médico? Se lo vamos a preguntar a un asesor jurídico federal especializado en materia laboral. Soy Verónica González, quédate porque aquí te defendemos. Gustavo Zamora, asesor jurídico especializado en materia laboral en la Delegación Tamaulipas del Instituto Federal de Defensoría Pública. Abogado, bienvenido. Hola, Verónica. Gusto en saludarte. Qué bueno que estás con nosotros para hablar sobre este tema que es de gran interés para nuestro auditorio. Cuando hablamos de los derechos a la salud de los trabajadores, ¿cuáles dirías tú que son los alcances de este derecho? Y Verónica, pues mira, cuando hablamos del derecho humano a la salud, no solamente de los trabajadores, en general de las personas, nos estamos refiriendo a un derecho que es fundamental y esencial para el logro de los demás derechos. Entonces, incluye varios factores, varios derechos que están inmersos también, como el derecho al acceso al agua, como puede ser también la seguridad de higiene en el trabajo, por el caso de los trabajadores, a un medio ambiente sano, a no ser sujeto a experimentos médicos, ¿verdad?, no consensuados, todo lo que tienda hacia la dignidad humana, a la no discriminación y a la igualdad, más que nada. Y hablamos también cuando mencionas el tema de servicios de médicos, pues que sean de calidad, ¿no? No cualquier tipo de servicio, digamos. Así es correcto. También comentarte, ¿verdad?, que en el caso del derecho humano a la salud está implícitamente vinculado también con el derecho a la seguridad social. Este derecho pues también tiene que ver con todas estas políticas y programas que el Estado ha implementado para crear la seguridad y la confianza en la población de que ante cualquier vicisitud de la vida pues va a poder contar con un sustento que le permita salir adelante y vivir con dignidad. Este derecho del trabajador abarca casos también en que no estén precisamente afiliados al IMSS o al ISSSTE. O sea, ¿el Estado tiene esta obligación de proporcionarle estos servicios? Sí, efectivamente. El Estado, en el artículo 4, como bien lo mencionaste, establece el derecho que tenemos a la protección de la salud. Y esta protección abarca a todas las personas sin importar si son sujetas o no a un régimen de seguridad social. Antes de que nos expliques o precises qué criterios aplican en el caso del IMSS o en el caso del ISSSTE, me gustaría que nos dijeras sobre esto. Cuando tú eres un trabajador pero no estás en estos dos casos, ¿quién te proporciona estos servicios? Sí, si no es un trabajador que esté afiliado a algún instituto, puede acudir ante el sector salud. Normalmente quien coordina todo el sistema de salud es la Secretaría de Salud y finalmente a través de institutos como ahora el INSABI se brinda este servicio. Bien, ahora explícanos qué criterios aplican dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social y en el caso del ISSSTE para poder hacer efectivos nuestros derechos como trabajadores. Sí, claro. Fíjate que aquí es muy importante que la gente conozca que el Sistema Nacional de Salud está integrado por organismos públicos y organismos privados. Dentro de estos organismos públicos se encuentran aquellos que van a atender a la población que no está afiliada a ningún sistema, como decía el INSABI, por ejemplo, a cargo de la Secretaría de Salud y de las secretarías de los estados también. Y los organismos públicos que atienden ya a personas afiliadas, como son el IMSS, el ISSSTE, el ISFAM o cualquier otro instituto de las entidades federativas, también están sujetos a ciertas reglas específicas en sus leyes reglamentarias, que es también en un momento dado cuando se acercan a nosotros los hacemos valer. Y creo que hace falta entre los derechohabientes conocer estos reglamentos para poder ejercer sus derechos. Sí, definitivamente es muy importante conocerlos, pero lamentablemente pocas personas pues lo tienen presente y sí es necesario que se acerquen precisamente a nosotros para que podamos apoyarles, asesorarles y darles la información que corresponda según su problema.
¿Cuáles dirías tú que son los principales obstáculos que enfrenta un trabajador para ejercer sus derechos, en este caso, a que se les den servicios de salud? Sí, pues son diversos los aspectos que tienen que enfrentar, los obstáculos, los trabajadores. Por ejemplo, en el caso de las madres trabajadoras, muchas veces se ven afectados su derecho a la salud de manera directa o indirecta cuando el patrón les impide ejercer su derecho a la lactancia, que es parte de su derecho humano a la maternidad. Y en esos supuestos a veces les obliga a dejar su trabajo, renunciar, y cuando se acercan a nosotros planteamos estos casos ante los tribunales, donde les pedimos a los juzgadores que analicen el caso con perspectiva de género, porque aquí hay de alguna manera una discriminación también y una violación no solamente a los derechos laborales, sino también a este derecho humano a la salud. Y a no ser discriminada, ¿no? En este caso, por ser mujer y tener esta necesidad de la lactancia en el caso de las mamás. Vamos a hacer una pausa y de regreso nos vas explicando qué es lo que puede hacer un trabajador cuando llega, pide un servicio médico y se lo niegan. Claro que sí. Vamos a hacer la pausa. Antes me gustaría comentarle, fíjense ustedes, a cualquier edad necesitamos servicios médicos de calidad. Sin embargo, los adultos mayores requieren de mayor atención. ¿Sabes cuántos mexicanos mayores de 60 años tienen seguridad social? Entérate en un minuto. Más del 17% de los mexicanos no están afiliados a un servicio de salud. 19.2% son hombres y 15.4% mujeres. Solo el 0.6% cuenta con un servicio médico privado. Hasta 2017, de las personas que tenían 65 años o más, 1 de cada 10 no contaba con servicios de salud. Más del 40% de la población en edad avanzada dijo ser derechohabiente del IMSS. Hasta 2017, 1/3 parte contaba con el Seguro Popular. Entre el 8 y 9% estaban afiliados al ISSSTE. 4% dijeron estar afiliados a otra institución de salud pública. Ya estamos de regreso conversando sobre el acceso a los servicios de salud como un derecho humano que debemos ejercer. Y precisamente para eso, para ayudarnos a ejercer este derecho, están los asesores jurídicos del Instituto Federal de Defensoría Pública y en este caso, conversando contigo, abogado, dinos, cuando llegamos a solicitar este servicio médico, ya sea al ISSSTE o al IMSS, y nos ponen una negativa, bueno, primero menciónanos qué razones les dan para negarles el servicio. Sí, pues fíjate que hay diversas razones, ¿no? Hay muchas negativas en ocasiones que se nos han presentado en el instituto y que tienen que ver con la disponibilidad del servicio. Muchas veces los hospitales no tienen el personal médico y profesional calificado, ¿verdad? O hay una cuestión por parte de los medicamentos que no están siendo proporcionados. En esos casos existe esta violación al derecho humano y también otros que tienen que ver con la accesibilidad al sistema, porque muchas veces, por ejemplo, las comunidades indígenas que se encuentran marginadas también no tienen acceso a estos derechos y es necesario que pues se apersonen con nosotros para tratar de alguna manera hacerlos valer, ¿verdad? ¿Cómo pueden llegar a solicitar el servicio? Bueno, pues tenemos varias formas. En toda la República Mexicana tenemos oficinas. El instituto pues es el despacho más grande del país, público, ¿verdad? Y es gratuito. Entonces pueden acercarse a las delegaciones, a las oficinas de la asesoría jurídica o bien a través del Defensatel. Ahí está apareciendo en pantalla el teléfono para quien esté interesado y pueda llamar. Entendemos que es un servicio que se presta a las 24 horas del día, ¿no? Cualquier día del año. Cualquier día del año, a cualquier hora nos pueden marcar y desde luego va a ser atendido de manera inmediata. Bien. Sobre todo en estos temas de derecho humano a la salud. Una vez que llega la persona con ustedes, dependiendo del caso que sea, ustedes, ¿qué es lo que procede? ¿Cómo les apoyan para hacer efectivo este derecho? Sí, claro. Pues dependiendo del asunto, ¿verdad? Generalmente cuando se trata de una violación directa a un derecho de la Constitución, como es el derecho humano a la salud, instamos a través del juicio de amparo indirecto.
Porque, bueno, ya hay criterio por parte de la Suprema Corte también y de los tribunales que en esos supuestos no hay necesidad de agotar los recursos previstos en las leyes reglamentarias y podemos ir directamente con el juez de distrito. Los casos, como te comentaba, más comunes que tienen que ver con la negativa de los medicamentos o con la atención o las operaciones que puedan necesitar las personas de manera urgente, pues ameritan una intervención de esta magnitud. ¿Qué sucede en esos casos que mencionas cuando la atención que se requiere es urgente, una operación o quizás simplemente el acceder al hospital? ¿No importa la hora que sea? O sea, ¿ustedes van a tramitar este juicio? ¿No tarda mucho el juicio en responder? No, el juez está obligado a proveer de inmediato la suspensión de plano en este caso porque puede estar en peligro la vida de las personas. Y eso, por eso también nosotros actuamos de la misma manera, de manera inmediata. ¿Has llevado algún caso de estos en el que se tenga que hacer todo de manera inmediata para proteger el derecho a la salud que implica pues la vida misma, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, en los casos de migrantes, donde por el hecho de estar de manera irregular, también su derecho humano a la salud puede estar alterado. Hemos tenido casos de mujeres embarazadas que no están siendo atendidas y que la ameritan de urgencia. Entonces se promueve el amparo por el tema de migración, pero también por el tema del derecho humano a la salud. Y cuando se trata, por ejemplo, mencionabas del abastecimiento de los medicamentos, que te digan, no, este medicamento no es que no se lo queramos dar, es que no lo tenemos. ¿Ahí qué procede? ¿Ustedes cuál es la vía legal y cuáles son los efectos? Sí, claro. Mira, aquí es muy importante que la gente sepa que los estados están obligados a proporcionar el derecho humano a la salud en toda su magnitud, es decir, todos los aspectos que hemos mencionado y que eso abarca el máximo de los recursos disponibles. No se puede argumentar carencia de recursos económicos para no atender una cuestión de esta magnitud. Entonces, nosotros eso lo hacemos valer ante los juzgados de distrito y desde luego el juez obliga a la institución a que se le proporcione con la urgencia necesaria, porque puede ser que la continuidad de un medicamento de ello derive o no el éxito del tratamiento. Y sin embargo, abogado, hemos visto casos en los que la autoridad, o en este caso el ISSSTE o el IMSS, dicen no tengo esos recursos y apelan la resolución del juez de distrito. ¿Qué sucede en esos casos? ¿Hasta ahí llegan ustedes o qué sucede? No, nuestro servicio es continuo y incluso en estos medios de impugnación, nosotros también, si ellos llegaran en un momento dado a interponer algún recurso de revisión, tenemos revisiones adhesivas también donde tratamos de fortalecer el sentido del fallo del juzgador o de la resolución, si se trata de una suspensión, para que el derecho humano siga prevaleciendo. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos para que nos digas un poco más sobre los servicios que ustedes brindan, pero también sobre la capacitación que ustedes han recibido, porque sabemos que esta materia laboral, es reciente que ustedes han recibido esta competencia y entonces han también pues dado mucha atención a la capacitación. Vamos a la pausa. Queremos escuchar la opinión de los estudiantes de Derecho y también de usted que nos sigue a través de Justicia TV. Así que la pregunta de hoy es, ¿sabes qué derechos tiene un trabajador en materia de seguridad social? Te escuchamos. En mi empresa pues tenemos los derechos laborales, pues tenemos derecho al comedor, tenemos derecho a tenemos prestaciones de utilidades, seguro social, de prevención, tenemos también doctor. Entonces sí tenemos todas las prestaciones que nosotros requerimos, sí las tenemos en la empresa donde yo laboro. Yo lo que he criticado mucho es por qué si deja uno de trabajar 5 años pierde uno los derechos a una pensión digna y tiene uno que recontratarse para conseguir un trabajo que ya no se lo van a dar por la edad y aparte de eso, si lo consigue uno con un salario mínimo, el cual no le permite a uno vivir. Creo que deberíamos de tener a nuestra edad de retiro, un buen retiro y una buena vida. Sin embargo, todos esos derechos han ido mermando. Yo trabajé más de 20 y tantos años en un banco
con excelentes prestaciones que se fueron quitando, al grado de que mi liquidación fue porque me decían que era cara para el puesto. Y hoy a mi edad, tengo 60 años, no me puedo todavía retirar porque en donde trabajo actualmente son comisiones y ni siquiera estamos ahorita ganando el salario mínimo vigente. Y el señor sí nos vende como otro, y la necesidad nos hace aceptar todas esas cosas. He laborado en varias empresas en la cual simplemente nada más ganas tu puro sueldo sin tener alguna otra prestación. He tenido compañeros que han tenido accidentes y no les quieren dar ningún tipo de prestación. Entonces yo creo que sí es muy importante que que nuestros compañeros trabajadores tengamos algún tipo de prestación, ya sea días pagados o simplemente que te den el seguro social. Estamos en la parte final del programa hablando sobre los servicios de asesoría jurídica especializada en materia laboral. Abogado, ya nos platicabas pues cómo es que pueden acceder a los servicios de la asesoría jurídica federal en casos en los que nos niegan el servicio médico, y nos mencionabas también otros obstáculos que enfrentan los trabajadores para hacer efectivo su derecho a la salud. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, su derecho a la lactancia. ¿Qué otros obstáculos tienen los trabajadores frente a sí? Sí, por ejemplo, también hemos observado que en el caso de los trabajadores o trabajadoras que por alguna enfermedad ven disminuida su función laboral, muchas veces el patrón se vale de estas situaciones para argumentar que hay una renuncia voluntaria, pero pues hay una presión. De alguna manera, esto es una forma también de discriminación que buscamos a través de nuestras demandas hacerlas valer. ¿Como a los adultos mayores te refieres? No solamente a los adultos mayores, cualquier trabajador por su estado de salud, incluso si puede ser por una cuestión de género, si se trata de una mujer o de alguna preferencia sexual incluso, pero que esté vinculada con el derecho humano a la salud porque padece una enfermedad que le disminuye sus capacidades. En ocasiones esto es un argumento que el patrón utiliza para decir que el despido es justificado o la renuncia es voluntaria. Lo que nosotros desde luego observamos, hay una posible discriminación y pedimos desde luego también que se juzgue con perspectiva de género por la violación a sus derechos laborales y al derecho humano a la salud implícito. ¿Y qué herramientas legales utilizan ustedes cuando plantean, por ejemplo, los juicios de amparo, al exponer tus argumentos, no solamente basados en la Constitución, también ustedes tocan los tratados internacionales, ¿cierto? Los criterios de la Corte. Así es. Recordemos que con la reforma constitucional de 2011, nuestro parámetro del cual vamos a partir para poder hacer valer los derechos están en la Constitución, en los tratados internacionales y la interpretación que de ellos hacen los órganos especializados como nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación y también la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Incluso las observaciones o opiniones consultivas que emiten estos órganos son muy importantes porque permiten ampliar el espectro de protección de los derechos humanos. En el caso del derecho humano a la salud, pues tenemos la observación 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que nos da pautas muy claras sobre cuál es la obligación de los estados, obligaciones inmediatas y obligaciones progresivas en cuestión a la atención en cuanto a la igualdad, en cuanto a la no discriminación y a que se utilice el máximo de los recursos disponibles. Esas son ineludibles. Hablábamos de esta nueva competencia en materia laboral para ustedes, los asesores jurídicos federales. Más o menos, ¿cuántos asuntos están llegando? ¿Sientes que la gente ya sabe de estos servicios o se necesita más difusión? Ha llegado a raíz de la reforma de la Ley Federal de Trabajo en 2019 y de la Ley Federal de Defensoría Pública. Nos ha llegado, tuvimos ya la competencia y nos ha llegado muchas personas relacionadas con temas del despido. Despidos injustificados, ¿no? Despidos injustificados o rescisiones de trabajo, designaciones de beneficiarios, reparto de utilidades, diversos temas que se han acercado a nosotros
y que creo que la difusión que se está haciendo a través de nuestra titular de asesoría jurídica ha sido muy buena, porque se ha ido incrementándose los asuntos que estamos llevando, y la gente a través de los resultados pues se acerca con más confianza a nosotros. Y saber y hacerles saber a quienes nos ven por Justicia TV que los temas, por ejemplo, de salud, estábamos hablando del derecho a la salud, visto desde el enfoque de los trabajadores, pues hay un gran abanico de asuntos en los que se les puede apoyar. Claro, es cierto. Por ejemplo, el tema de seguridad y higiene en el trabajo es una cuestión que muchas veces los trabajadores lo dejan en manos del patrón, y a veces sus representantes sindicales tampoco lo observan, y se está vulnerando de alguna manera su derecho humano a la salud también. ¿Cómo qué casos específicos? ¿Algún ejemplo de esto que mencionas de la seguridad en el trabajo? En el trabajo puede ser que no se estén implementando las medidas de protección adecuadas, en el caso de trabajadores de la industria, por ejemplo, que no tengan sus equipos de seguridad, o que no haya los indicadores adecuados en las zonas donde sean de riesgo. Estas cuestiones de alguna manera van a influir en su desempeño, pero también en su seguridad y su salud. Y que quizás los trabajadores piensen que es una cuestión interna, ¿no? ¿Para qué me quejo de esto? Normal. Quizás en esta empresa sí es, pero en realidad es un derecho que no están ejerciendo solo porque desconocen este derecho. Efectivamente. Entonces sí es importante que se vea el derecho a la salud implícito en los derechos laborales como algo esencial para poder conseguir los demás. ¿Qué otro aspecto para los trabajadores podrían tener presente? Ya nos dices la seguridad en el trabajo, pero ¿qué otro? Sí, por ejemplo, también estamos viendo que a raíz de la pandemia, ¿verdad? Pues ha habido necesidad también de que los trabajadores de diversas instituciones de salud promuevan también algunas veces medios de defensa para poderles permitir el resguardo domiciliario como una forma de protección cuando están ubicados en algún grupo de vulnerabilidad. Claro. Y bueno, anteriormente lo estábamos realizando a través de los juicios de amparo. Sin embargo, recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la segunda sala, determinó que estos actos, estas medidas de protección, no son actos de autoridad para el juicio de amparo, y entonces tenemos que irnos por la vía laboral. Y ahora se acercan precisamente a nuestras instalaciones para que podamos hacer valer este derecho en los tribunales laborales federales, donde ya está implementada el nuevo sistema de... Bien, pues les comentaba al inicio del programa que tú prestas tus servicios en la delegación Tamaulipas de la Defensoría Pública. Si tenemos oportunidad de visitar Tamaulipas, ¿qué lugares nos recomendarías? Claro que sí. Bueno, el estado de Tamaulipas es bastante amplio, y pues cada ciudad tiene espacios culturales muy importantes. Por ejemplo, en la ciudad capital tenemos el planetario. Este planetario pues alberga bastantes elementos importantes que acercan a los niños y a los jóvenes a la tecnología, ¿verdad? Y aquí en Reynosa, Tamaulipas, donde me ubico, pues tenemos un museo, una casa museo también que está en el centro histórico. Y lo bonito de este espacio es de que los herrajes, aunque fueron remodelados, pues son originales. ¿no? Y tienen un kiosco que está cautivador. Excelentes recomendaciones, Gustavo Zamora. Gracias por acompañarnos al programa de hoy. Te invito a que te quedes con el auditorio de Justicia TV. Vamos a conocer la riqueza cultural de nuestro país. Soy Verónica González. Hasta la próxima. Les saludo desde el emblemático barrio de San Ángel, al sur de la Ciudad de México, para invitarles a ampliar sus territorios de placer, esta vez en el Museo del Carmen. Vamos a conocerlo. La orden religiosa carmelita tiene como patrona a la Virgen del Carmen. Su nombre significa tierra fértil y en hebreo Carmel, dio vida al monte Carmelo en Palestina. La historia narra que Elías tuvo una visión donde una nube cubrió el cielo y terminó la sequía que por años había azotado al pueblo de Israel. Este hecho fue entendido como una premonición divina en Tierra Santa. De ahí la importancia de la Virgen del Carmen o Mariana Santa María del Monte Carmelo. Al sur de la Ciudad de México es posible visitar esta escultura tallada en Talavera, que es una pieza exclusiva por la complejidad de sus materiales que datan del siglo XVII. Es considerada la obra principal de la exposición dedicada a la Virgen del Carmen y está en el área conocida como Casa del Acueducto,
donde también podrán disfrutar de varias representaciones en óleo sobre tela de esta Virgen. Hasta aquí nuestro recorrido por el Museo del Carmen, donde podrán disfrutar de importantes obras novohispanas.